Jeffrey Epstein era un hombre de dos caras. O de múltiples caras, si se quiere. Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense y miembro del Jet Set, acusado de abuso y explotación sexual de menores, se había suicidado. Aunque se quitó la vida en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba un nuevo juicio por delitos sexuales, su caso está más vigente que nunca. En el caso del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, que recordemos se suicidó en el 2019, él había sido acusado de crear una red de trata de personas, trata de menores. Decenas de mujeres contaron cómo abusó de ellas durante años. Deben ser revelados 150 nombres vinculados con Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell, que fue pareja y socia del financiero Jeffrey Epstein, ha sido condenada hoy a 20 años de cárcel por tráfico sexual. La lista de Jeffrey Epstein, este personaje pues acusado de muchísimos delitos relacionados con el abuso sexual. Esta noche se reveló la primera parte de los documentos judiciales vinculados a las acusaciones por delitos sexuales contra el millonario Jeffrey Epstein. Se ha generado una polémica esta semana donde fueron liberados una tanda de documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein. 19 documentos con más de 300 páginas que estaban sellados fueron publicados el jueves en la noche. Entre las 1000 páginas desclasificadas se menciona a 150 figuras públicas, entre víctimas, personas que interactuaron con Epstein, testigos potenciales y amigos y colaboradores del magnate. Ayer a la noche se conoció esta lista de personas vinculadas al caso Jeffrey Epstein. Luego de que se revelara la lista de personalidades que visitaron la isla privada del financiero Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores de edad, vuelve a acaparar la atención el lugar donde habrían ocurrido los crímenes, la isla de la pedofilia como fue apodada. Ayer fueron desclasificados documentos del caso Epstein, en donde se habla de los esfuerzos del pedófilo por desacreditar las acusaciones de que Hawking participó en una orgía con menores de edad. ¿A qué otros políticos o celebridades más pudo haber filmado el fallecido financista? Te estás superando cada vez más, Produ. Tú ya lo sabes, patrón. Oye, vete preparando con la gorra que ya llegamos a los 12K. Por supuesto. Pronto rifaremos esta gorra a petición del público. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy? Adiós, el caso Epstein. Lo sé, pero ¿qué tenemos para introducirlo? Ah, sí, hablaremos de cuando lo conspiranoico dice la verdad. Ok. Metámonos entonces en lo de QAnon. En ocasiones, cuando se desea callar la voz de una persona que piensa distinto a los intereses de los grupos ideológicos, se crean palabras mordaza con el fin de silenciarlos. Este tipo de palabras no solo se utilizan para validar los intereses de los estamentos poderosos, sino también para secundar los de grupos minoritarios que se vuelven hegemónicos. Considero que igual está sucediendo con la palabra conspiración. Es común acusar de conspiranoico a quien difiere del discurso oficial y presenta una visión alternativa de los hechos. El término se vuelve mordaza o sinónimo de QAnon. El diale, qué confuso. Está en nosotros porque la invalidación de la neuroconexión en el entendimiento humano no ha gestado el entendimiento del estándar del nuevo nacimiento. Ahora, si bien es cierto, las teorías conspiranoicas son endebles en lo epistemológico, es posible que en ocasiones acierten. Por ejemplo, en la Rusia zarista se manejó el rumor de que había una policía secreta que incentivaba el antisemitismo. Por mucho tiempo se pensó que la Ohrana era un mito, pero resultó ser verdad. A su vez se suponía que el proyecto MKUltra era solo una leyenda conspiranoica, pero la desclasificación y seguimiento de tribunales competentes demostró cierto lo que se consideraba solo un rumor. Te tiro otra. La negación del involucramiento de la CIA en el narcotráfico nicaragüense se considera una teoría conspiranoica propia de un periodista frustrado como Hawkeye. Perdón, Gary Webb. Pero el tiempo demostró lo contrario. Claro. También por años se suponía que las quejas de posible abuso sexual de menores por parte del sacerdocio católico romano eran simple teoría conspiranoica. Hoy todos sabemos que el discurso conspiranoico decía la verdad. ¿Y las Mirabal? ¡Corran! ¡Patria! Ah, sí. Se dijo que las hermanas Mirabal murieron como resultado de un accidente automovilístico.
Así los reprodujeron los medios oficiales. Pero entre el pueblo surgió una historia alternativa que afirmaba el gobierno las había liquidado. En este sentido, quien decía la verdad no eran los medios. Pero, ¿sabes, Produ, cuál es la paradoja? Dime. Que muchos acusan de conspiranoicos a quienes afirmaban que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Trump, o que la vaina esa que te inyectaban era un medio de control poblacional. O una cuestión en la que te metían un chip para controlarte con tecnología 5G. Sí, me acuerdo. Bueno, esos mismos que te acusaban de conspiranoico por creer esas cosas son los mismos que creen el ataque al World Trade Center del 2001 fue perpetrado por el mismo gobierno estadounidense. ¡Diale! ¡Claro! No lo había relacionado. Y te doy otra. Estos eran los mismos que afirmaban lo de Harvey Weinstein. También era un mito urbano. Concho, y resultó ser verdad. Nada más falta que la peguen con lo de los reptilianos y terraplanistas. Hey, no te pases. Bueno, conspiraciones siempre ha habido. Y debemos evitar hacer del término conspiranoico una palabra mordaza con la cual callar al que difiere del discurso oficialista. Ya, deja ese meme de los grillos. Ahora, ¿por qué hablamos de conspiración? Bueno, el tema que traemos a colación fue calificado de conspiranoico. El caso Jeffrey Epstein se tildó de leyenda urbana. Y hablar de actores, estrellas del cine, la farándula y la política internos en una isla practicando orgías pedófilas parecía una historia propia de quienes creen en la tierra plana o que la reina Isabel II era una reptiliana. Ahí muchos se metieron el bobo en la boca. Por supuesto, pero comencemos. El 10 de agosto del 2019 fue hallado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center, MCC, aquí en New York City, el multimillonario Jeffrey Epstein. Marcas en el cuello hablan de suicidio, pero un terrible rumor muy común que pronto se hizo escuchar entre las paredes de la correccional fue que lo mataron porque sabía demasiado. La evidencia: los soldados se durmieron y afectaron el registro para cubrir su falla. Por lo visto, las cosas turbias que sabía Epstein involucraban figuras poderosas de la élite, como el príncipe Andrew, Bill Clinton, Joe Biden, Donald Trump, Tom Hanks y hasta Stephen Hawking, por lo cual le mataron para que no revelara sus oscuros secretos. Esa gente debía tener el joyito chiquitico y creían que tenía Jeffrey complejo de cantante. Si lo dejaban, creo yo que ni Luis Miguel le ganaba. Pero ¿quién fue Jeffrey Epstein? Nacido en Brooklyn en 1953, era hijo de padres judíos. ¿Qué? ¿Epstein era judío? Claro, como lo es también el dueño mayoritario de Pornhub. ¿Cómo? Pero volviendo a Epstein. Sus padres eran de clase media, por lo cual estudió en escuelas públicas donde mostró sus dotes como pianista. Miércoles, si se hubiese dedicado a eso, tal vez todavía seguiría vivo. Quizás, pero la historia se desarrolló por otro lado. Para 1971 asistió al Curran Institute of Mathematical Science, pero abandonó la carrera. Otra vez, primero pianista y ahora matemático. Tanto chance para que su camino no se virase. Aquí sí no te la concedo, Pro. Porque aunque no concluyó la carrera, sí pudo trabajar como profesor de matemáticas y física en el Dalton School. ¿Y cómo? ¿Sin título? Parece que tenía sus contactos. Sin embargo, escucha esto, Pro. Allí mostró una conducta inapropiada con las adolescentes y por eso terminaron despidiéndolo. Qué revisada. Sí, ya el patrón parecía mostrarse desde temprano. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo pasó de ser un maestro despedido con antecedentes de acoso sexual a convertirse en un multimillonario? Verás. Cuando era profesor, conoció al señor Alan Greenberg, quien era director ejecutivo de Bear Stearns, un banco de inversión. Gracias a esta relación, entró a la banca con tan solo 23 años en 1976 y mostró talento para asesorar a gente adinerada. Y como el dinero jala dinero. Imagínate que en 1980 lo hicieron socio comanditario del banco y al año siguiente, cuando salió del Bear Stearns, fundó su propia compañía de consultoría, Intercontinental Group Inc. o IAC. Era literalmente un cazarrecompensas. Siento curiosidad porque siente curiosidad. Y con su empresa buscaba consultar a gobiernos y personas con el fin de recuperar dinero malversado o, como en el caso de Ana Obregón, a clientes que habían malversado dinero. Duro.
Sin embargo, el tipo tenía otro trabajo. ¿Espía? Exacto. Era un agente de inteligencia trabajando para la CIA y consiguiendo cierta inmunidad que usaría muchas veces. De hecho, él fue el intermediario en el caso Irán-Contra, siendo el que les proveyó las armas. Ven acá, ¿eso qué se me parece? Hay más de 550 millones de armas en el mundo en este instante. Eso es un arma por cada 12 personas en el planeta. Pero la interrogante es... ¿cómo armar a los otros 11? La crema, el tipo era un señor de la guerra. Más o menos. Pero además participó con Hoffenberg en el fraude con esquema Pansy del Tower Financial Corporation en 1989 y entiendo que se salió a tiempo. Con el dinero fundó J. Epstein & Company. En este punto sucedió un encuentro que sirvió como hito trascendente para su vida. ¿Qué pasó? ¿No vas a poner el comercial? ¿Estás cansado de escuchar que los garroteros... No, jefe, no me haga eso. Continúa, por favor. ¿Con quién se encontró? Ok. Él asesoró a Leslie Wexner. ¿El tipo de L.L. Brands y Victoria's Secret? El mero mero. Leslie lo volvió su mano derecha y con este Epstein aumentó su fortuna. Se creó paraísos fiscales. En las Islas Vírgenes. ¿Dónde más, Produ? Pero también se codió con modelos jóvenes. Ojo con esto. Porque su red de proxenetismo se valdrá del modelaje para captar víctimas. No obstante, hay un dato curioso. Fue Epstein quien realizó una innovación en la teoría inmobiliaria, ya que fue quien incluyó a la hipoteca como valor subyacente a las acciones. ¿Y eso qué significa? Ahora, el top secret en el archivo de Jeffrey siempre fue cómo amasar una fortuna de $600 millones, siendo solo asesor financiero. Y como evadió impuestos, no dejó registro tanto de sus inversiones como de sus clientes, salvo su relación con Wexner. Tales inversiones son un misterio a la orden. Lo más cercano que hallamos a los egresos que tenía fueron sus inversiones en startups israelíes y fondos de cobertura. También invirtió en investigaciones sobre transhumanismo, aparte de considerársele un filántropo comprometido. Ah, sí, aquí te tengo un cotilleo. Ajá. Chacho, patrón, ¿sabes tú que Epstein quería mejorar la raza humana con su esperma? ¿Cómo? Sí, a través de la eugenesia y una suerte de transhumanismo versión Epstein. Él quería sembrar la raza humana con su ADN, inseminando mujeres en su mansión de Nuevo México, a la que deseaba convertir en un rancho de bebés. Su deseo era que criogenizaran tanto su cabeza como su pene para futuros estudios. Dígale, qué tipo más frustrado. Parece que quería ser como Stallone. Eres la enfermedad y yo la cura. Sin embargo, la mayor visibilización de sus inversiones estaría en las mansiones que adquirió. Una en Palm Beach, otra en Manhattan, París, Nuevo México y hasta 2 islas, Little St. James y Great St. James con su propio helipuerto. La isla bonita. Allí tenía cámaras escondidas e invitaba a la élite con la que comenzó a codearse a partir de 1990. Nombres como los del príncipe Andrew, duque de York, Bill Clinton, Trump, Biden, Tom Barrack, Woody Allen, Alec Baldwin, Bloomberg, los Kennedy, Rockefeller, Rothschild, Tony Blair, Richard Branson, Harvey Weinstein. ¿Cómo? Sí, y asóbrate, Produ, Fidel Castro y Andrés Pastrana. No es brome. Más aún, en su avión volaron Trump, Clinton, Kevin Spacey, pero también Chris Tucker. Picho, de esa no lo sabe Jackie Chan. Flip, tengo un gran problema aquí. Este amigo toma esteroides y lo hizo como Barry Bonds. Aquí encontramos 2 puntos turbios. El primero, ¿cómo rayos hacía para volverse tan podridamente rico? Asquerosamente rico, diría el documental de Netflix. Ah, sí. La faceta detrás de este primer punto sería el chantaje. En las islas y mansiones invitaba a las élites para tener contacto con menores y los grababa sin que lo supiesen. De hecho, en 2018, extraoficialmente, admitió tener mucha suciedad sobre personas poderosas respecto a su inclinación sexual y el uso de drogas. Todo estaba guardado en discos compactos con etiquetas indicando el nombre del cliente y su víctima. Todo en una caja fuerte.
Así, parte de su riqueza y poder se engrosaba con el chantaje, o sea, compra de favores a partir del chantaje. Ese tipo era un verdadero. El segundo punto turbio fue su faceta de proxeneta y traficante sexual de menores, el rostro del depredador sexual. Aguántate, que te tengo un meme. Cuando el depredador respira de alivio porque no lo confundieron con Epstein. Buena esa, pero profundicemos. En 1991, Epstein conoció a Ghislaine Maxwell, hija del varón de los medios, Robert Maxwell. La unión de estos dos fue tan terrible como cuando Bonnie y Clyde se conocieron. Ghislaine era quien procuraba y reclutaba a las menores, llevadas en el jet privado Boeing 727 apodado Lolita Express por los lugareños de las Islas Vírgenes, debido a que siempre venía con adolescentes menores a Little St. James. Y el turbio negocio se mantuvo hasta 2005 cuando... O por lo menos inició el derrumbe. Claro, para que nuestra audiencia entienda bien cómo se desarrolló todo, apretemos este botón. En marzo 2005, la policía de Palm Beach recibió una denuncia sobre menores contratadas para masajes y actos sexuales que involucraban al magnate. Inició así la investigación involucrándose el FBI. Tras entrevistar a 5 víctimas y 17 testigos, incluyendo una chica de 14 años, se destapó parte de la cloaca. Fue en eso cuando reaparecieron esos antecedentes de conducta inapropiada cuando Epstein era profesor de secundaria. También se recogió material comprometedor tanto en su casa de Miami como en la basura. La evidencia incluyó libros sobre cómo esclavizar sexualmente, fotos obtenidas y el descubrimiento de las cámaras ocultas en esa mansión. Los resultados de la investigación en esta primera etapa trajeron a luz 34 víctimas menores confirmadas, muchas captadas por medio de agencias de modelos. Las menores venían de Brasil, Latam, sobre todo Colombia. Comenzó Freedom. Por supuesto, pero también de Rusia y de Francia. Creo que trajo a unas trillizas de 12 años a las que abusaron sexualmente. El Miami Herald, por cierto, llegó a contabilizar 60 víctimas. Cónchale, jefe. La vida de ese tipo se me parece a la de Sergei Karpovich, el proxeneta de Human Trafficking. Buena conexión. Al igual que Karpovich, Epstein tenía una red de conexiones en todo el continente y llegaba hasta Europa, valiéndose de agencias para modelos. Como en la miniserie. Tania Grushenko. Claro. Y esto debido a que, recuerda, fue la mano derecha de Wexner, el de Victoria's Secret, por lo cual se quedó con muchas conexiones relevantes en el mundo de la moda. Y fue justamente ante tal cúmulo de pruebas que para mayo del 2006 se obtuvo una declaración jurada en la cual Epstein... ¿Se declaró culpable? No, qué va. Se declaró inocente, apelando a la quinta enmienda. You in fact commit those acts? I'm going to invoke my Fifth Amendment right. How many times have you solicited a minor for prostitution? Same answer. How many times have you solicited a minor for prostitution in the state of Florida? Same answer. Have you ever solicited a minor for prostitution in the Virgin Islands? Same answer. A fin de cuentas, mucha de la prueba fue destruida antes. ¿Qué? Hijo de puta. Pero no te alteres, Prodo. Eso permitió se abriera la segunda etapa de la investigación. El FBI inició la operación Año Bisiesto y presentó un documento de 53 páginas que obligó a un acuerdo de no enjuiciamiento, tras el cual Epstein se declaró culpable de 2 cargos de prostitución y se registró como delincuente sexual. El fiscal Alexander Acosta no pudo hacer nada más porque le notificaron Epstein era de la CIA. Además, el gobernador de Nuevo México le aseguró no necesitaba registrarse como delincuente sexual. ¿Y por qué? Le debía favores, ya que Epstein patrocinó la campaña del gobernador. Miércoles, ya entiendo por qué desestimaron el caso de Jane Doe y solo se le hizo pago de indemnización a las víctimas presentadas por el FBI. Que por cierto, solo eran la punta del iceberg. Sin embargo, la cosa seguía poniéndose cocorícama. El 30 de junio del 2008 se le condenó ante lo indubitable de la prueba, pero ¿sabes a cuántos años? Mínimo 20 años. Sueña. No,
Solo 18 meses y con privilegios. Estaba en una cárcel privada con acceso al trabajo y a los 3 meses podía salir a su gusto hacia su oficina y regresar a la celda solo para dormir. Los guardias que lo monitoreaban eran sus empleados y el sheriff recibió una tajada de $128,000 para que mirase a otro lado. ¡Qué timbale! Por supuesto, la condena de 18 meses la cumplió a los 13 y se le puso bajo arresto domiciliario, aunque salía cuando lo quería. Peor, pese a ser un delincuente sexual nivel 3, la policía de Nueva York no le daba seguimiento. ¿Por qué les pagaba? Ahí no sé, quizás. Lo que sí sé es que tenía un acuerdo de inmunidad. Claro está, las reacciones no se hicieron esperar. Acosta renunció a su puesto y las organizaciones a las que Epstein les dio donaciones, todas excepto Harvard, las devolvieron. La cosa se hubiese quedado así. Pero en 2014 se reabrieron otras demandas civiles que asumieron el nombre de Jane Doe's para identificarse con este caso perdido ante la ineficiencia de los tribunales. Se quejaban del trato preferencial dado a Epstein, pero nadie les hacía caso. Y las autoridades no podían hacer nada ante los acuerdos de inmunidad. ¿Y cómo se evitó este tipo se saliera con la suya? Esta resulta ser una interesante historia y vino con una acusación dirigida no hacia el magnate, sino a uno de sus amigos, el príncipe Andrew. La denuncia la hizo Virginia Roberts. Gracias a esto salió a luz la red de abuso y tráfico de menores para personalidades políticas y del espectáculo que sostenía Epstein. Al año siguiente, Virginia acusó al mismísimo Jeffrey afirmando que fue su esclava sexual desde 1999 hasta 2002, cuando todavía era menor. El príncipe Andrew y Ghislaine eran sus cómplices y gracias a Ghislaine reclutaron a niñas menores. La víctima confesó que toda su vida se redujo a complacer a estos hombres, incluyendo a, oh sorpréndete, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Ah, con razón, sabía yo, había gato entre mascuto. Pero esto no acaba aquí, ya que entre 2016 y 2019 se fueron acumulando las demandas y denuncias. Algunas involucraban a Trump, pero eran infundadas. Además es que Trump criticó el caso Epstein. Exactamente. Sin embargo, había mucho más. Se descubrió que Ghislaine era la reclutadora, además de que se descubrieron más víctimas como María y su hermana Annie Former. La red de tráfico era enorme. Esos malnacidos habían abusado sexualmente a chicas de 11 a 16 años. Las adolescentes por tráfico eran llevadas a las distintas mansiones y en Francia las agredieron. Serpentinamente, Epstein ocultaba toda esta red a través de sus corporaciones. La bomba no aguantó más y explotó el 6 de julio del 2019 cuando lo arrestaron en el aeropuerto Teterboro aquí en New Jersey y le llevaron al MCC donde también estuvo el Chapo. Su casa en Manhattan fue allanada y encontraron fotos de menores desnudos, los discos compactos con toda la basura, $70,000 en efectivo, 48 diamantes y un pasaporte austríaco fraudulento. 2 días después del arresto, las acusaciones tan evidentes hicieron al juez denegar la fianza por 100 millones con arresto domiciliario que les estaba ofreciendo Epstein y no hizo amago de ver si se debía respetar el acuerdo del no enjuiciamiento del 2008. ¡Eso! El juez le consideró un peligro social y posible prófugo futuro, así que se quedó Epstein sin los beneficios que gozó antes. Así se hace, parece que aprendió de Jamie Foxx en la película de Noah Abiding Citizen. Ya no hago tratos con asesinos, Clyde. Tú me lo enseñaste. Tal vez. Y quizás debido a ello, el 23 de julio de 2019 intentó suicidarse. O eso parece, ya que se encontró herido y semi-inconsciente en la celda con marcas en el cuello sin recordar nada. Y para colmo, el compañero de celda no se dio por enterado ya que se hallaba bien dormido. Sospechoso está eso. Las posibilidades podrían haber sido un intento de inmolación, la agresión del compañero o una escenificación. A mí no me engañan. Entonces llegamos al 10 de agosto cuando Epstein dejó de vivir en este mundo. Y aquí la cosa se pone muy rara. ¿Por qué lo dices? Adiós. Chequea. A las 6:30 de la mañana fue hallado muerto con marcas en el cuello, aunque no se había dictado todavía la real causa de su muerte. ¿Acaso fue suicidio? Después de todo, ya lo había intentado una vez. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? No obstante, esto no parece ser el caso.
En primer lugar, el 29 de julio se le puso en otra celda con un compañero y una guardia monitoreándolo cada 30 minutos. Entonces, ¿qué pasó? Según lo que investigué, el 9 de julio fue transferido de celda, sin compañero. Los guardas luego dizque se durmieron y no lo monitorearon como se suponía. Barr, el fiscal general, descubrió una serie de irregularidades en el manejo de la prisión de Epstein. Y peor, los guardias manipularon la evidencia con el fin de cubrir su error. La teoría del asesinato para no revelar sus conexiones con figuras prominentes del espectáculo, las finanzas y la política adquirió mucha fuerza, ya que Jeffrey Epstein murió antes de llegar a su juicio, desestimándose su caso el 29 de agosto. Ese mismo año se desclasificó el primer lote de documentos y Hollywood tembló. Claro, me acuerdo que el comediante Ricky Gervais bromeó con la verdad en los Golden Globes del 2020 acerca de Epstein. That's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer. Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up. I know he's your friend, but I don't care. Mira las caras incómodas de Tom Hanks y Steven Spielberg. Algo aquí hiede. Hollywood está podrido. Frodo, pero respeta a los muertos. Ay, por favor. Steven Spielberg is a Yep. Oh, I'm not going to talk about Tom Hanks either, who is also a Bueno, lo que vino después fue la hecatombe. El 2 de julio, en plena pandemia del 2020, fue arrestada Ghislaine Maxwell y el 29 de diciembre del 2021 condenada a 20 años de prisión por tráfico humano. Esa se embromó. Luego, entre 2021 y 2023, se desclasificaron 2.000 documentos y el 4 de enero de este año se liberó otro lote con 250 registros. Ah, sí, recuerdo cuando tú lo anunciaste. Hace 2 días atrás, se desclasificó un lote que liberaba 250 registros. Ahí estaban involucrados el mariposón de Trudeau, el mongolo de Biden, Tom Hanks, que hacía caretas en los Holden con razón, y claro, Spielberg. Y no te olvides de Obama, mientras que Trump no apareció por parte. Claro, que aparezca no significa que sean culpables. Sin embargo, lo que más risa me dio fue que los garroteros no se hicieron esperar para acusarnos a los protestantes del problema Epstein. Claro, yo hablé de eso en el último cotilleo. Porque con lo del caso Epstein aparece por ahí un tal Alonso Pinto, católico empedernido y garrotero, que aseguró entre los nombres mencionados en el último lote de la lista de Epstein no había rastro de un católico, pero sí de protestantes. Por supuesto, Alonso Pinto, quien tiene complejo de Hugo Delgado, acusó a los protestantes de estar en la lista, menos los católicos, puesto que Biden era evangélico. A ese hay que ponerle lo que dijo su propio papa sobre Biden. Hay que sacar las palabras del papa cuando reconoció a Biden como un buen católico. Claro, pero con gente como Pinto no se discute. Esos tipos son capaces de volverse terraplanistas o acusarlos de ser responsables por Chernobyl, Hamas o la calvicie. No tienen cura. Parece que no. Parece que no. Bueno, ya me voy, Prodo, porque tras revoltear todo este basural del caso Epstein, se me ha pegado un bajo a chinchilín y me tengo que bañar. ¿Qué pasó, Prodo? ¿Dale fin? Yo ni te digo nada.